Gracias por acompañarnos. Como dijimos en la introducción, hoy tenemos invitado al doctor Pavel Espinal, quien nos va a hablar de cadera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Lora, un placer. Doctor, ¿qué es la cadera como articulación? La cadera es la articulación que forma la parte de arriba del fémur, cuando se articula básicamente con lo que la gente llama la cintura o la pelvis. Mucha gente cree que la pelvis o la cintura, digamos, es la cadera, y no es lo mismo. El fémur proximal, o sea, la parte de arriba del fémur, que tiene la cabeza, que articula con la pelvis, y esa pelvis, junto con la cabeza del fémur, es la cadera propiamente dicha. Muy bien. ¿Cuáles son las patologías más comunes que se pueden presentar a nivel de cadera? Bueno, a nivel de cadera, la patología más común normalmente es la osteoartritis, que es la llamada popularmente artrosis. Está también la fractura de cadera, que es bastante frecuente, es una de las patologías más frecuentes y es la que afecta a la mayoría de los pacientes mayores de 55 o 60 años. Incluso el Medicare en Estados Unidos tiene un gasto aproximado anual de más de $1 billón en lo que es todo el tratamiento de los pacientes que tienen toda una implicación en cuanto a fracturas de cadera, ya sea tratado con prótesis o con osteosíntesis o placa, como conoce la gente, placa y tornillos. Es más o menos así. ¿Qué es una artroplastía de cadera, doctor? Una artroplastía básicamente es una sustitución de una articulación. Puede ser una artroplastía de cadera, como en este caso vamos a hablar, puede ser una artroplastía de rodilla, lo que es sustituye la biomecánica normal de una articulación. Puede ser de la cadera, como dije, y es la congruencia de dos partes. Una parte que normalmente articula con la otra, en el caso de la cadera es una parte que sustituye la parte de la pelvis o de la cintura, que normalmente tiene un componente de plástico para que el roce sea adecuado y el desgaste sea menor, y otra parte que es una cabeza que sustituye a la cabeza del fémur. Entonces esa biomecánica, ese movimiento es lo que es una artroplastía. ¿Cuándo un paciente debe preocuparse porque su cadera anda mal? ¿Cuáles son los signos y síntomas que hacen pensar al paciente que no se ha caído, que no tiene una fractura, que la cadera anda mal y que tiene que buscar a un ortopedista? Sí, lo que dice la literatura y lo que uno ve normalmente en la consulta es los pacientes que tienen una disminución del rango de movimiento. ¿Qué es ese rango de movimiento? Que no pueden subir escaleras, que están dormidos y aún durmiendo o acostados tienen dolor de cadera, que a veces se confunde con dolor de columna. Una de las mayores visitas a los ortopedistas creyendo que tienen una lumbalgia y lo que tienen es una artrosis de cadera. Otra cosa más es la cantidad de esquinas, de cuadras que esa persona puede caminar. Una persona que antes caminaba 10 cuadras, ahora solamente puede caminar 3, 4 cuadras, que tiene un dolor inguinal que no se le quita con nada y no sabe realmente la causa. Y esas son algunas de las luces que te da la vida para uno saber que realmente tiene un problema de cadera y tiene que tratarlo. Esas son algunas de las cosas, asociado también al sobrepeso, asociado también a la herencia familiar. Una persona que tiene artrosis o osteoartritis, que tuvo un padre que tuvo artrosis, tiene que sospechar de inmediato de que puede tener un problema articular. Tú hablaste de un componente, entonces los trastornos de cadera pueden tener un componente genético. Claro, no hay una etiología definida, pero puede tener un componente genético. Es una de las causas, porque normalmente los padres que tuvieron artrosis normalmente tienen hijos que incluso evolucionan más rápidamente la artrosis que esos mismos padres. Por eso hay una mayor cantidad de revisiones de cadera. ¿Qué es una revisión? Es una prótesis que se puso en un inicio, sacarla. Es más frecuente en pacientes que tuvieron artrosis. ¿Por qué? Porque es la que se trata a más temprana edad, porque es la que más rápidamente progresiva. Contrario a la fractura, que se ve más en pacientes añosos, en lesiones de baja energía. ¿Qué son lesiones de baja energía? Caerse de su propio pie, caerse de una silla, estar viendo televisión y resbalarse y caer, romperse la cadera, perdón. Esas son algunas de las cosas que puede conllevar a una fractura de cadera propiamente dicha, pero que está relacionada con una artrosis previa, que tiene una herencia directa, digamos.
¿No hay diferencia de sexos en las patologías de cadera? Ese ¿Es parejo entre hombres, en masculino y femenino, o hay alguna diferencia? Es muy interesante eso. Los estudios y los artículos publicados por el Journal de Joint Disease de articulaciones, el Journal de Articulación de Estados Unidos, dice que se ve por cada 4 mujeres un hombre fracturado de cadera. ¿Por qué es eso? Se piensa por estudios realizados que por una disminución en la circulación del colágeno. Entonces la mujer tiene al disminuir, tener una vida más sedentaria con el paso de los años, no tiene un adecuado tono muscular, y al no tener la protección que se disminuye o se elimina al terminar la menopausia, al terminar ese flujo normal de estrógeno y de colágeno que tiene la mujer, entonces hay más propensidad en la mujer a tener fracturas de cadera que en hombre, 4-1. Y con más frecuencia, otra cosa también curiosa, es la cadera izquierda. Es la que más se ve fracturada en las mujeres, la izquierda. ¿Por qué? No se sabe si es por la dominancia al caminar o a la marcha, o si tiene una relación directa con la anatomía de la cadera de esa mujer. O sea, esa relación 4-1 es fractura de cadera. Es fractura de cadera. Pero recambio de cadera por enfermedad degenerativa osteoarticular, ¿es parejo entre hombres y mujeres? No, es mayor en mujeres. Sigue siendo mayor en mujeres. Sigue siendo mayor en mujeres. O sea, las mujeres. mujeres están más afectadas de patología de cadera que el hombre. Que el hombre, es así. E incluso está más afectada de lo que decíamos, de fractura de cadera. Porque vamos a decir, un alto porcentaje de los hombres en algún momento de la vida hicieron algún ejercicio totalmente distinto a la mujer. Incluso cuando uno les recomienda a un paciente que qué puede hacer para evitar la fractura de cadera, uno les sugiere lo que es aumentar el tono muscular. ¿Y cómo aumentarlo? Haciendo ejercicios, bicicletas. ¿Por qué? Porque la unión o la comunión entre el músculo y el hueso es importantísima. Si uno tiene un músculo ejercitado, ese hueso, por más que esté débil, no tiene tanta propensión a fracturarse de una manera tan fácil como lo hace un paciente que está atrófico, que el músculo está chiquito, o que está en la casa nada más viendo televisión y no hace ninguna actividad física. El peso, que tú hablaste ahorita, ¿es más frecuente fractura de cadera en obesos que en pacientes que no son obesos? Es más frecuente, digamos, que hayan artrosis en obesos. Artrosis en obesos. Artrosis en obesos. Pero la artroplastia de cadera es más frecuente en obesos, entonces. Sí, normalmente digamos el 75-80% de los tipos que escriben en los grandes hospitales que tratan esta enfermedad ven que la mayor cantidad de sus pacientes ya tienen un BMI, un Body Mass Index, o sea, un volumen de masa corporal mayor a 30, que ya está directamente siendo una persona obesa. Ya incluso lo agrupan así. Ya los pacientes obesos tipo 1, que son los que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, son los más propensos a tener problemas de artrosis y reemplazo articular. O sea, otra cosa importante es que la osteoporosis no es más común en mujeres que en hombres. Sí. Entonces, al ser la osteoporosis más común en mujeres, eso también hace que tengan el proceso de la fractura. Claro, el proceso de la fractura. Incluso uno tiene que vigilar bien cuando tienen caídas las pacientes que tienen fracturas y distinguir si es una fractura asociada a un proceso artrósico y que realmente se va a beneficiar de un reemplazo articular o de una artroplastía, más que de una osteosíntesis, que es clavo, placas. Porque si la paciente tiene una artrosis ya que está establecida en la cadera, a pesar de que solo tenga el inicio de los síntomas y sufre una fractura, es ideal colocar una artroplastía total de cadera para que la señora vuelva, o el paciente en general, vuelva a tener su actividad diaria. Okay. ¿Con qué frecuencia un paciente que tiene una fractura de cadera, la segunda cadera se fractura también? ¿Existe alguna relación estadística? Eso es importantísimo. O sea, digamos que... tú eres la cadera izquierda. Sí. ¿Con qué chance yo tengo de fracturarme la cadera derecha? Se dice que de un 45 a 70% dentro de los primeros 3 años después de poner esa prótesis tiene posibilidad de tener una fractura o de tener una prótesis de cadera del lado contralateral. Por eso los pacientes se les explica cuando uno le va a hacer el procedimiento, ya sea de manera electiva o de manera por un traumatismo, por una fractura, que tiene la probabilidad de, si tiene una disminución o una alteración de la longitud del miembro, que tiene una pierna más corta que otra, se puede compensar más adelante. O sea, que la pueda tolerar, porque una disminución del tamaño del pie, que tenga una pierna más corta que otra,
se puede conversar más adelante, y si ya tuvo un proceso artrósico porque se le puso una artroplastía o porque se fracturó, se supone que en un proceso de 3 a 6 años va a tener un problema con la otra cadera, no por la prótesis, sino por un proceso degenerativo propio del organismo. Si no hago un recambio total de la cadera, si lo que pongo es una placa, pongo tornillos o pongo una varilla, ¿eso se va a quedar permanentemente en la cadera o eso hay que retirarlo un tiempo más tarde? Lo que uno hace normalmente, según lo que establecen, por lo menos para la osteosíntesis, que es la Asociación Internacional, la AO, lo que recomienda es por lo menos dejar esa osteosíntesis por 24 a 36 meses, o sea, de 2 a 3 años para retirarla. Ahora, siempre y cuando no haya ninguna complicación, si es una osteosíntesis que está dando dolor porque hubo una mala colocación o porque el paciente se flojaron algunos de los tornillos, hubo un aflojamiento mecánico, no séptico, o sea que no se infectó, sino que se flojó el implante porque creció hueso y se flojó. Entonces, en esos casos, sí realmente es pensable retirarlo. En los primeros 24 a 36 meses es ideal, de manera electiva. Ahora, si el paciente tiene alguna complicación de estas, se debe de retirar por lo menos después de los 12 meses. Es lo ideal, para esperar que si es una fractura, como usted dijo, que placas o eso, se usan en fracturas, para esperar que eso pegue, que eso se consolide adecuadamente. O sea, eso nunca se deja permanentemente. No se deja permanentemente a menos que el paciente no presente ninguna complicación. Si uno tiene que poner siempre en medicina una balanza. Si es una paciente de 85 años, someterla a otro procedimiento para sacarle el implante, es ideal que el paciente, si no tiene ningún inconveniente, se quede con su implante y si no le causa ningún problema. Ahora, si el paciente se acerca a uno y se lo quiere retirar porque se lo quiere retirar, uno tiene que explicarle los pros y los contras, porque abordar una articulación en más de una ocasión tiene un mayor índice de infección. Entonces, hay que explicarles a los pacientes que sepan eso. Y si el paciente tiene algún inconveniente con el implante, o tiene alguna incomodidad, o solamente lo quiere hacer por deseo propiamente, se le informa, pero se le realiza la extracción. Pero lo ideal es que si el paciente no tiene ningún inconveniente, el implante quede ahí. No hay ningún problema con eso. Reparación de cadera por implante o por sustitución total de la misma, ¿el grado de rehabilitación se llega a conseguir 100% o hay una limitación en el proceso de rehabilitación? Esa es una pregunta muy interesante porque muchos de los pacientes piensan que me operan de cadera, me voy a morir. No, ya hay técnicas y hay implantes adecuados, que más adelante lo vamos a poder ver, en los cuales el paciente después de operado a las 48 horas puede estar sentado, a las 72 horas puede estar caminando perfectamente y no tiene por qué ser el reemplazo articular un calvario para el paciente, una mala experiencia, siempre y cuando se haga con todos los esquemas adecuados y se haga con todo lo que conlleva hacer un reemplazo articular, con los cuidados. Cadera es nuestro tema hoy, vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.